Bueno, ahora nos vamos un poquito a la realidad, a la actualidad, lo que te interesa día a día. Vamos a estar con Antonio Rossi, periodista especializado en temas de energía y transporte. Hola Antonio, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos porque, bueno, en serio, Antonio es un periodista de excelencia, de trabajar en grandes medios. Queríamos preguntarte un poquito, porque la gente está confundidísima con esto de la luz, el gas, las boletas que están viniendo con unos importes increíbles. Contanos cómo lo evaluás vos, cómo lo estás viendo vos. Yo creo que para el usuario es un jeroglífico poder seguir la evolución, primero de los aumentos de tarifas que se han aplicado, cómo impactan y a quiénes afectan. Eso yo creo que obedece a una política informativa y de comunicación muy poco clara del gobierno, que no explica ni da las suficientes aclaraciones con respecto a cuál es la política tarifaria, cómo se aplica y cuándo. Hoy, por ejemplo, tenemos un sector de usuarios, en el caso de los servicios de luz y gas, vamos a hablar de eso primero, ¿no? Sí. Los usuarios residenciales están divididos en tres segmentos, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Bien. Eso es en función de los ingresos o el poder adquisitivo que tiene cada hogar. Okay. En el caso del N1, el nivel 1, se supone, los hogares con ingresos más altos, los N2 son los más bajos y los N3 en los sectores medios. Bueno, ya ahí empieza la primera confusión, porque si se hubiera seguido un sentido lógico, si el N1 es el más alto, el N2 tendría que ser el del medio y el N3 el más bajo. Bueno, acá no, el N2 es el más bajo y el último es el del medio. Como para empezar a confundir, ¿no? No, me río porque digo, en la Argentina nada tiene lógica. No, ni siquiera el agrupamiento o el encasillamiento somos lógicos en eso. Claro. Bueno, Antonio, le explicamos a la gente, pues yo siempre digo, hay gente que la tiene muy clara y que me dirá, uy, esa pregunta es obvia. Y hay gente que no la tiene, entonces vamos para todos. ¿Es de acuerdo a nombre de quién está el servicio? Ahí también hay otra confusión, por eso te lo preguntaba. otra complicación. Para el tema es así, los N1, digamos, los hogares N1 ya prácticamente se considera que no tienen subsidios. Bien. A los efectos de la inscripción en el RAS, en el registro de subsidios, lo que vale los que importan son los N2 y N3. Bien. Que son los dos grupos, los dos segmentos de usuarios que todavía tienen algún nivel de subsidio. Si bien el N1 por un atraso en la aplicación del aumento tendría subsidio, pero se supone que están pagando la tarifa plena los N1. Bueno, para poder inscribirse o para poder ser considerados N2 o N3, el usuario tiene que inscribirse en lo que se llama el RASE, el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos. Y ahí, para poder anotarse ahí, uno el servicio tiene que estar a nombre de él, porque ahí uno tiene que poner el nombre y el documento. Claro. Okay. Y el número de cliente de luz, el de la empresa eléctrica y de la empresa de gas. Bien. Entonces, cuando uno hace el registro, después, cuando se chequean los datos, si el número de cliente informado por la distribuidora no coincide con el nombre de la persona a la cual está hecho el servicio y que se anotó, se lo rechazan. Bien. O sea, no hace falta que sea el propietario, claro, o que figure en la escritura como propietario. Claro, por eso te preguntaba si es a nombre de quién está el servicio. Sí, tiene que estar a nombre del mismo servicio o adjuntar un contrato de alquiler, como que es inquilino y que está alquilando esa propiedad. Bueno, ese es un tema para poder anotarse. El gran revuelo que hay en estos días es que el gobierno en junio dijo que los N2 que no se habían anotado en forma personal o directa en agosto del 2022 tienen que volver a anotarse. Y acá viene la gran confusión, porque todos los N2 que tienen subsidio ahora están convencidos de que ya están anotados. Claro. De hecho, en la práctica están anotados, si no, no estarían recibiendo subsidio. Pero vos no sabés la cantidad de gente que me dice, pero yo ya me volví a anotar. Bueno, claro, el problema es este.
que cuando arrancó esto, yo te digo, en el segundo semestre del 2022, más o menos el 70% de los que integran los usuarios N2, que son en electricidad son casi 8 millones en todo el país, y en gas deben ser 3,5 millones de hogares. Cuando arrancó esto, el 70% de los N2 sí se anotaron personalmente. El 30% restante aproximadamente fue incluido en forma directa por las autoridades. ¿Por qué lo incluyeron en forma directa? Porque esos hogares ya tenían subsidios y ya habían sido identificados como de bajos recursos. El gobierno ahora lo que salió a pedir es que ese 30% de los N2, hogares de bajo recurso, que fueron anotados directamente, se anoten personalmente. Bien. Y ahí viene la confusión, porque el gobierno informó los N2 se tienen que reescribir. No era todos los N2. Entonces muchos están desesperados diciendo, pero si yo ya me anoté, me quiero anotar y me rebota, me quiero anotar y no me acepta. Bueno, eso es lo que planteábamos al principio, la poca claridad o el poco sentido común que hay a la hora de instrumentar estos cambios. Sí. Y el tema no es menor. El N2 que haya sido incorporado directamente y que no se anote ahora personalmente, automáticamente en agosto, si no hay ningún cambio, pasa a pagar la tarifa más cara. Que eso es que en caso de luz el aumento va a ser de casi más del 200%, y en el gas 176%. Sí, teniendo en cuenta que muchos de los que están subsidiados son jubilados, y si no se les explica bien, la verdad que entre que no manejan tampoco muy bien lo de redes sociales, todo lo demás, nadie tiene consideración de explicarles bien cómo es la cosa y se desesperan. Y entonces, van a terminar pagando lo que no pueden pagar. Otra cosa son los aumentos que el gobierno viene aplicando y que independientemente de si está anotado, si se anotó o no, están golpeando justamente en estos días a la mayoría de los usuarios residenciales que están recibiendo las boletas con los consumos de los últimos meses. ¿Por qué? El 1 de junio entró a regir un nuevo aumento, un nuevo ajuste de tarifas, tanto en luz como en gas. Para no complicar con porcentajes y todo, lo que debería tener en cuenta la gente es lo siguiente. Este invierno, el consumo de este invierno, comparado con el invierno pasado, en promedio, si mantiene el mismo nivel de consumo, digamos, si consume lo mismo, ¿no? En luz va a estar pagando entre 5 y 6 veces más que en el invierno pasado. Tremendo. Y en gas puede llegar a pagar hasta 10 veces más. Tremendo. Bueno, a ver, tal vez uno dice, estaban atrasadas las tarifas, sí, es cierto, pero tampoco de esta manera, porque los sueldos no tienen la misma proporción, ¿no? Ni las jubilaciones menos todavía. No, obvio que no, sí, a ver, había un atraso, el gobierno en diciembre se encontró con un atraso tarifario muy marcado, y una cuenta a pagar de subsidios mensuales altísima, que impacta en el déficit, que impacta en el gasto y en el déficit fiscal. Eso estamos de acuerdo, y que a su vez eso tenía implicancia en lo que es la política monetaria, la emisión y la inflación. Ahí yo creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. El tema es que después de más de 20 años de una política de subsidio, no se puede ir a una eliminación completa o rabiosa de los subsidios en 4 o 5 meses. Sí, es verdad. Eso se tiene que desarmar, gradualmente y con una, digamos, y con un cuidado para afectar a la mayor cantidad de gente posible, que requiere, digamos, primero de una cintura política y de una práctica económica mucho más sensata y más lógica que la que se está viendo. Claro. Y también, a ver, no sé si es la manera esto de medir de acuerdo al consumo, porque no todos los inviernos son iguales. A veces, este invierno, por ejemplo, vino mucho más frío que el invierno pasado, entonces ¿Hola? Se cortó, ¿no? Sí, bueno, a ver, intentemos ver si lo podemos reconectar, si no, lo que iba a decir yo es que esta cuestión de el consumo, este invierno fue mucho más frío que el invierno pasado, entonces naturalmente uno consume mucho más. Depende si en la familia vamos a tener, no sé, nace un bebé y uno tiene más calefaccionado el ambiente, entonces
todo depende de lo que ocurra. Antonio, ¿estás en línea ya? Sí. Se había cortado, perdón. Estaba comentando al aire que esto del consumir más o menos que el año anterior depende de muchos factores y a veces, nada, un invierno más frío, un integrante nuevo en la familia, un bebé, uno calefacciona más. No sé si hay otra forma, tal vez, de medirlo. No, yo creo que no hay... los casos de los restos del país son en materia tarifaria no tienen en cuenta esta variación de consumo por temporal. Se sabe que hay estaciones o periodos temporarios donde la tarifa, donde el consumo aumenta y eso impacta en los gastos. Pero no, lo único que hay en algunos casos, acá se ensayó en algunos años, fue aplicar lo que se llama una tarifa plana. O sea, tomar el consumo de un año, el consumo promedio de un año de un hogar y el valor anualizado dividirlo en 6 bimestres, o ahora que son mensuales, dividirlo en 12 meses con pagos iguales. Pero eso y después al año siguiente compensar si pagó de más o pagó de menos, bueno, devolverle ese dinero o cobrárselo de más. Eso se ensayó, no llegó a estar más de 2 años acá y después terminó fracasando porque no se hicieron los ajustes de tarifa que había que hacer en ese periodo. Entonces las empresas generaron un reclamo que se hizo muy alto, muy elevado y después terminó impactando en un aumento de tarifa. Pero la forma podría ser esa, un sistema de tarifa plana con pagos similares a lo largo de un año y después una compensación, una especie de clearing al año siguiente. Pero para eso tenés que tener una estabilidad económica casi perfecta. Claro. Porque con una inflación como la que tenemos, uno no puede arrancar pagando en el mes de enero 100 pesos y pagar 100 pesos en diciembre, cuando la inflación ahora está por arriba del 200%. Sí, claro. Antonio, te vamos a volver a consultar porque la claridad de la explicación de las cosas nos encanta. Muchísimas gracias por darnos este ratito y por ponernos un poquito de luz sobre lo difícil de entender esto de los subsidios en la energía. Bueno, espero que les sirva. Obvio. Bueno, muchas gracias y buen día. Abrazo, buen fin de semana. Hablamos con Antonio Rossi, periodista especializado en temas de energía y transporte.